Y ya estamos aquí, por supuesto, con los mundos paralelos dentro de Supermanzana 21. Esta sección de Silvia que de verdad nos encanta, y hoy con un tema que les prometimos desde ayer, que es el de la anorexia y la bulimia. Así que qué bueno que están con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenida a tu sección. Muchas gracias. Sí. Bienvenida Verónica Pimentel, una psicóloga extraordinaria y especialista en el tema. Y de hecho, efectivamente, fíjate que lo de mundos paralelos es algo muy relevante hoy día, y especialmente este tema, ¿a cuántas chicas realmente podemos llegar a apoyar nosotras como una coalición? Y creo que vale mucho la pena. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos primero a una cápsula informativa y regresamos y comenzamos con el tema? Causas de la bulimia y la anorexia en adolescentes. Ambos trastornos son complejos, tanto en su origen como en su desarrollo, por lo que en esta cápsula se detalla el cómo se les identifica. Por su lado, la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por el temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada del propio cuerpo que hace que las personas que la padecen se vean gordas, aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por esta razón, se inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos, mientras que la bulimia es un desorden alimenticio que se caracteriza por consumir grandes cantidades de comida en periodos cortos de tiempo para luego eliminarla, provocándose el vómito o utilizando laxantes como un método compensatorio. La pregunta es, ¿cómo saber si su hijo tiene anorexia o bulimia o cuenta con algunos de estos síntomas? Y pues bueno, ¿qué te parece? Fíjate que hay varios aspectos que vamos a tratar el día de hoy con Verónica y por supuesto contigo. Entonces, ¿qué te parece si nos mencionas algunos de los aspectos que tú consideras que son cruciales cuando las personas víctimas de bulimia o de anorexia, de qué manera se desenvuelven en la familia? Fíjate que hablábamos nosotros ya platicando en una ocasión anterior, que lo que llama mucho la atención es que, bueno, empieza uno a bajar de peso, ¿no? Sobre todo en el caso de la anorexia. Empieza a bajar de peso, y cuando tú le dices a esa persona, oye, ¿no crees que ya estás muy delgada?, se enoja. Sí. O sea, entran como en un estado de agresividad. Yo creo que eso es un punto en donde se puede detectar. En un caso que yo conozco, así, digamos que nos prendieron las señales de alarma, porque en un inicio, pues estaba dentro de las tallas, digamos, delgada bien, sí, ¿no? Normales. Sobre todo porque estábamos hablando aparte de una chava que no dejaba de hacer ejercicio, que tenía una vida normal prácticamente, nada más que efectivamente no veíamos que comiera, porque eso sí, no veíamos que comiera, y le molestaba que le tocaran el tema del peso. En caso de otra amiguita que tengo por ahí, era el caso de la bulimia. En su caso, la verdad es que yo creo que no había manera de detectárselo en un inicio, porque ella vivía sola, estaba estudiando en la Ciudad de México, pero cuando entrabas a su cuarto, la verdad, olía a vomitada. Oh. Ella no olía la vomitada, pero es un olor distintivo, entonces te lo juro que ella tú la veías comer bien, la veías hacer ejercicio, la veías prácticamente normal, y obviamente pues su cuarto tenía un olor medio raro. Hablo de cómo fue mi experiencia en un momento inicial. Ya más adelante les platico qué pasó con estas dos amigas, ¿no? Pues fíjate que es un aspecto muy importante lo que acabas de contactar, porque es bien difícil detectarlas y por supuesto que es algo oculto. Entonces, en tu experiencia profesional, Verónica, atendiendo este tipo de casos, ¿de qué manera podemos apoyar a los papás a que detecten, a que le echen un ojo a sus hijas? No que estén con la lupa, no, por supuesto, pero sí de qué manera lo pueden detectar. Creo que es algo bien importante porque muchas veces lo detectan, como comenta Lynn, ya cuando ya se está desenvolviendo, se está desarrollando el problema, y muchas veces ya está bastante grave el problema, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pudieran detectar los papás? Pues todo empieza con una dieta estricta. Entonces, la verdad que al principio por eso no se dan cuenta los papás, porque la mayoría de las adolescentes hacen dieta, porque les gusta verse bien, etcétera. Entonces eso es muy común.
Y la forma en la que se pueden dar cuenta es en que conforme pasa el tiempo ya no quieren salir, por ejemplo, no, se aíslan. Hay síntomas de depresión, pero son causados específicamente por el desorden de alimentación, no es depresión como tal. Depende si es anorexia o es bulimia, porque con la anorexia sí hay un peso muy muy bajo y en la bulimia realmente no necesariamente tiene que haber un peso bajo. También hay otro trastorno que es el trastorno por atracón y ahí no hay vómito, ni usan laxante, ni hacen ejercicio compensatorio. Hacer mucho ejercicio extremo también puede ser un síntoma. Exacto, bien. Fíjense que yo les quiero compartir desde otro ángulo de reflexividad a las personas que realmente sienten estos estímulos de querer pasar por la anorexia o la bulimia. Bueno, ellos no dicen quiero pasar por la anorexia o la bulimia, por supuesto, sin embargo, empiezan a tomar acción sobre ello. Entonces, me gustaría compartirles cierta información porque no solamente estamos hablando de que dañan su cuerpo, dañan su psicología, su aspecto psicológico, dañan su camino, dañan su trayectoria de vida, pero además, algo que es bien importante, dañan a su familia, porque obviamente les impacta, les afecta, les concierne y es algo difícil de erradicar. Entonces, una propuesta en este mundo paralelo es que en lugar de que tomen ese carril, que tomen uno alterno, que es, por ejemplo, el de la ayuda profesional, el que si, evidentemente, si tienes esta situación, este impacto, esta discordia con tu propia imagen, entonces tal vez necesitas reconocer algunas otras cosas, a lo mejor tienes problemas con tu mamá, con tu papá, con tu entorno en general y necesitas a quién deberían ellos acudir dentro de su entorno para poder hablar al respecto, Vero. ¿A quién? Primero acercarse a la persona con la que más así es muy confianza le tengan. Pero es bien importante porque este tipo de cosas no la platicas más que con las amigas y las amigas solamente te dicen, sí, sigues haciendo dieta, te ves muy bien. Entonces, cuando lo hablas con un adulto, cuando lo hablas con alguien que es más maduro, puede ayudarte. No necesariamente tienes que ir a terapia en ese momento. O sea, de hecho, la mayoría de las chicas que llegan en general, en todo el mundo, a pedir terapia, llegan después de tener anorexia o bulimia por 4 años en promedio. Sí. Porque todo mundo piensa que va a salir de ahí sola. Y es un ciclo lo que las mantiene allí, un ciclo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que nos ibas a comentar de esa experiencia? ¿Cómo evolucionó? Fíjense que en el caso de la persona que tenía anorexia, pues, como dices tú, se empezó a aislar a la hora de la comida, a la hora del desayuno, a la hora de la cena. Decía, yo ya comí, yo ya cené, yo ya me hice un licuado así calórico increíble. Como dices tú, empiezo a dejar de ir a comidas o cuando va dice que ya comió, que está llenísima. Y tiene ese punto como de agresividad, ¿no? Si le tocas el tema es un síntoma. Pues empieza, se enoja, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza. Cuando empezó esta situación, en el caso de esta amiga que pasó por esto, los papás empezaron a presionarla. Hasta que no te acabes el plato como chiquita, no te paras de la mesa. Ah, pues si no comes esto, pues si no comes el otro. Entonces ella lo que empezó a hacer es empezar a esconder la comida. La escondía, la tiraba, todo, etcétera. Y como dices tú, fueron pasando los años. Y en el caso de la persona con anorexia, se dieron cuenta por el esmalte de los dientes, también está muy avanzada. Y terminaron en una clínica. Entonces, pues bueno, cerrando, porque no tenemos tiempo, pero cerrando este bloque, realmente pónganse a pensar mucho, reflexionen sobre lo que están haciendo, hablen con la persona que más confianza le tienen al respecto de sus sentimientos y traten de ver, si les concierne el peso de su cuerpo, traten de ver cuáles son las alternativas con la ayuda de un profesional, un nutriólogo, un asesor, el coach del gimnasio, ¿verdad? Pero hay que vivir la vida de una manera muy saludable. No, y no olviden que preguntarle de verdad a través de las redes sociales si quieren más de este tema porque nos quedamos muy cortos. Es un tema bien interesante y de verdad si está a tiempo de evitarlo, evítelo, señora. Los tratamientos son muy caros y son muy largos, así que ojalá nos escriban, ¿verdad? Claro que sí. Escriban a Silvia para que este tema pues tenga una parte 2. Claro que sí, por supuesto, con mucho gusto.